Para muchos, esta vida es una carrera loca hacia la nada. Pero en realidad todos corremos hacia la eternidad. El antiguo rey Ezequías mostró en su vida acciones que identifican a un creyente piadoso. Pero tuvo sus altibajos como todo ser humano. Sin embargo, en un momento de temor y angustia, buscó el favor de Dios. Pero un día recibió un mensaje solemne de parte de Dios por medio del profeta Isaías. El mensaje era concreto y afirmativo. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Para Ezequías, esto significaba prepararse para morir, disponer su hacienda, atender los asuntos pendientes lo mejor posible, poner en orden el corazón con arrepentimiento verdadero, con aceptación gustosa de la voluntad de Dios, con una actitud positiva al despedirse de este mundo y con expectativa de la dicha celestial. Hoy Dios tiene el mismo mensaje para muchas personas y puede ser también para ti. Dios manda ordenar tu casa. ¿En cuáles aspectos necesitas ordenar? En primer lugar, en tus relaciones. Las reacciones pueden ser variadas cuando surgen los problemas. Algunos se aíslan en el silencio o en la distancia. En las relaciones con los hijos, con los padres, con los parientes, es posible que haya distancia o esta relación esté estropeada. En Malaquías, el profeta Malaquías dijo estas palabras respecto a este tema. Malaquías capítulo 4, el verso 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este mensaje de parte de Dios a través del profeta Malaquías justamente hace mención a este caso. Alejamiento del corazón de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Pero Él hará, dice, acercar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de estos hacia los padres. El principio divino es estar en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice el apóstol Pablo. Y en caso de recibir daño, deberíamos orar como el Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz. Él oró por sus verdugos, diciendo al Padre: Padre, le dijo el Señor Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando una persona se obstina en su posición, no se debe pensar nunca en la venganza, porque también Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así lo relata el apóstol Pablo. Más bien deberíamos responder con buenas acciones, porque éstas pueden quebrar la dureza del corazón. Quiero leer una porción en la epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 21, donde el apóstol Pablo dice precisamente esto. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otro aspecto que requiere ordenar es en las distintas cuentas que tienes. Cuentas espirituales. En Lucas capítulo 17, el Señor Jesús relata una parábola interesante. Cuando Él dice a sus discípulos: cuando un siervo vuelve del campo del trabajo, entonces su amo le dice: bien,
prepara la comida, sírveme y después tú comes. Entonces el Señor dice, cuando ustedes hagan todo esto, digan, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, hicimos. Y aquí surge la pregunta, estimado, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer? El apóstol Pablo se sintió deudor de griegos y no griegos. Él se sintió deudor en cuanto a comunicar el evangelio, el mensaje del evangelio a todas las personas. En este sentido, todos nosotros somos mucho más deudores que el mismo apóstol Pablo. Ahora, la única manera de superar este problema es respondiendo a Dios y a su palabra, porque también Dios por medio del profeta Ezequiel dice, al impío le diré, de cierto morirás. Pero si tú no le apercibieres, no le advirtieres del peligro que viene sobre él, dice, la sangre, su sangre, la demandaré de ti. Sin embargo, si tú comunicas al impío, le haces notar su condición perdida, lejana, alejada de Dios por causa de su pecado, y el impío dice, no se apercibiere, bien, el impío morirá por su propio pecado. Pero tú habrás salvado, como decir, tu responsabilidad. ¿Cuántas también están las cuentas materiales o financieras? ¿Debes algo a alguien? Las deudas pueden ser públicas, como el apóstol Pablo también menciona al respecto en Romanos capítulo 13, en el versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La única deuda pendiente del cristiano debe ser la del amor al prójimo. En el siguiente versículo dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues el que ama ha cumplido la ley. El espíritu mismo de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. Y cuando uno ama a Dios y al prójimo, por supuesto, cumple la ley. Además, la deuda impaga es una manera, o más bien una marca de impiedad. Es sorprendente leer en el Salmo 37 y versículo 21 al respecto. ¿Qué dice en el Salmo 37, 21? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga. El último aspecto en el cual requieres ordenar tu casa o tu vida es en las prioridades. ¿Qué es lo que debe ocupar lo primero en cuanto a prioridades en tu vida? Por supuesto, Dios. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés para que enseñara al pueblo. Leemos en Deuteronomio, capítulo 6, estas palabras. Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La primera prioridad, o en el orden de prioridades, primero Dios. Sí, la asistencia a las reuniones de la congregación, la adoración junto con otros creyentes, el servicio a Dios, y todo esto son necesarios. Pasar momentos íntimos con Dios en oración, en lectura y meditación de las Sagradas Escrituras es imprescindible. Pero también tenemos, en cuanto a prioridades,
la familia. La familia. Los padres merecen obediencia, como leemos en la misma ley, y como también el apóstol Pablo lo recuerda en Efesios capítulo 6. ¿No? Los padres merecen el respeto, merecen la obediencia de sus hijos. Dice Efesios capítulo 6, los versos primeros, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los padres merecen obediencia de parte de sus hijos. El cónyuge merece el amor de su pareja. El sustento, la seguridad, la felicidad son deberes que el creyente tiene para con su casa. Los hijos necesitan también cuidado y dirección de parte de sus padres. Necesitan aprender, es cierto, necesitan la sumisión. Pero también los padres necesitan guiar a los hijos, equiparlos para esta vida, como leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto significa que los hijos deben ser preparados para la vida en esta tierra y también para la eternidad. Necesitan ser equipados con todo lo necesario para poder vivir tranquilamente, en paz con todos, en obediencia a Dios y amor al prójimo. El trabajo es otra prioridad que no se debe descuidar. Otra vez cito al apóstol Pablo cuando se refiere a este tema. Él dice sencillamente esto. Efesios capítulo 6, verso 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que el trabajo tiene mucha importancia, pues el apóstol también dice que el que no trabaja, tampoco coma. Otra de las prioridades es la iglesia. La iglesia. Sí, el Señor Jesucristo señaló la adoración como algo prioritario respecto al servicio. El Señor Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchos creyentes ponen demasiado énfasis en el servicio, pero se olvidan de la adoración. Sin embargo, el Señor Jesús señala como prioritaria la adoración antes que el servicio y por tanto es primero adorar al Señor sin descuidar el servicio. Cuando los amigos de Daniel fueron amenazados con el horno de fuego 7 veces calentado, si no adoraban a la estatua, respondieron lo siguiente: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué resolución que habían tomado estos varones de adorar únicamente a Dios? Así que el mensaje de Dios es: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Como hijos de Dios, como hijo de Dios, necesitas ordenar tu vida, sea que tengas que morir pronto o tengas larga vida. Amado hermano y hermana, necesitas ordenar tu vida en tus relaciones, en tus distintas cuentas, en tus prioridades. El impío endurece su rostro, mas el recto, dice, ordena sus caminos. El impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos.
Y también el Salmo 50, verso 23 dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Quizás no eres todavía del Señor y no tienes la salvación de tu preciosa alma. El peligro de la muerte siempre está latente, tanto para el que está sano como para el que está enfermo, tanto para el joven como para el viejo, tanto para el rico como para el pobre, tanto para el letrado como para el analfabeto. Pero es de sabios prevenir contra el peligro y ponerse salvo con seguridad. Quiero contarles una historia antes de concluir. Se cuenta que en el siglo XIX, en Norteamérica, muchos iban migrando hacia el oeste y tenían que atravesar unas pampas, ¿no? Unas praderas llenas de paja muy alta. Y siempre corrían el peligro de que se incendiaran esas pajas y entonces mientras ellos caminaban fuesen atrapados por el fuego. En una ocasión, cuando estaban atravesando justamente un campo de hierba alta, vieron venir hacia sí el humo, el fuego que devoraba el pasto alto. Entonces ellos casi entraban en pánico. El guía les dijo, no se asusten, vamos a quemar detrás de nosotros porque el viento venía en contra. Así que el viento se llevó el fuego hacia atrás, dejando un espacio grande quemado. Entonces les dijo, ahora retrocedamos al lugar donde ya está quemado, porque aquí el fuego no puede llegar. Y así es que estas personas se salvaron, porque la parte quemada pues ya no era afectada por el fuego. El juicio de Dios arde y encontrará al que esté fuera de la hierba quemada. Jesucristo en la cruz soportó el juicio de Dios para librarle de este juicio. Así que ahora mismo, estimado amigo, necesitas huir de la ira venidera, de la ira de Dios, reconociendo tus pecados, reconociendo que el Hijo de Dios, Jesucristo, padeció bajo la ira de Dios por tus pecados, e invitarle a entrar en tu vida ahora mismo. Deposita tu fe en el Señor Jesucristo, el único que te puede salvar eternamente. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.